Vamos a aclarar algo de una vez. La Europa prehistórica no era un lugar acogedor para vivir. No solo tenías que esquivar gatos dientes de sable, sino también preocuparte de si tu vecino planeaba comerte. Pero sí, eso sucedía. Porque miles de años antes de que Game of Thrones convirtiera el canibalismo en un tema casual de cena, la Edad de Hielo tenía sus propios gigantes de la vida real. Y algunos de ellos no solo competían con los neandertales, los cazaban, los desollaban. Les rompían los huesos para sacarles el tuétano como si fuera algún tipo de buffet paleolítico. Y no, esto no es una tontería de alienígenas ancestrales ni una teoría conspirativa marginal. Tenemos los huesos, las marcas de corte, los restos quemados y la encantadora evidencia de que estas personas no eran nada quisquillosas para comer. Los neandertales eran duros, musculosos y estaban bien adaptados al frío. Pero incluso ellos tenían días malos, especialmente cuando humanos de más de 2 metros, armados con herramientas de piedra y cero paciencia, llegaban a la puerta. Así que agarra tu cecina de mamut y afila tu cuchillo de sílex, porque hoy nos sumergimos en uno de los casos sin resolver más oscuros de la evolución humana. La vez que nuestros antiguos primos pudieron haber sido devorados por sus parientes más grandes y peligrosos. Si crees que las reuniones familiares modernas son incómodas, imagina la Europa de la Edad de Hielo hace unos 50.000 años. El continente no solo albergaba glaciares y rinocerontes lanudos, estaba lleno de varias especies humanas que en realidad no se llevaban nada bien entre sí. Por un lado, teníamos a Homo sapiens, ya sabes, nosotros, delgados, inteligentes y extrañamente obsesionados con el arte rupestre. Por el otro lado, los neandertales, esas robustas máquinas de supervivencia que ya llevaban más de 200.000 años recorriendo Europa. Y en las sombras, una fila de gigantes misteriosos que todavía les quitan el sueño a los paleoantropólogos, como el corpulento Homo heidelbergensis y los escurridizos denisovanos. Vamos a desglosar eso. El Homo sapiens evolucionó en África y empezó a colarse en Europa hace unos 60.000 años. No éramos grandes, pero sí molesta y sorprendentemente ingeniosos. Teníamos armas arrojadizas, pensamiento simbólico, trabajo en equipo que no terminaba en pelea y, lo más importante, la capacidad de chismear, probablemente. Los neandertales eran los inquilinos locales, de cejas gruesas, pecho ancho, resistentes al frío y sorprendentemente inteligentes. Esta gente cazaba mamuts con lanzas, fabricaba herramientas capaces de cortar cuero e incluso enterraba a sus muertos. Básicamente les iba bien, hasta que llegamos nosotros. Pero acechando detrás del drama entre Homo sapiens y neandertales, había un tercer acto que nadie pidió. Entra en escena el Homo heidelbergensis, un posible ancestro de ambas especies, o tal vez solo ese tío aterrador que aparece sin invitación. Estas personas eran enormes. Algunas estimaciones sugieren que los hombres medían más de 1,80 m y tenían una complexión masiva. Fueron los primeros arquitectos del conjunto de herramientas de caza de Europa, y es posible que hayan estado pisoteando los bosques de España y Alemania mucho antes de que los neandertales perfeccionaran su juego. Luego tenemos a los denisovanos, conocidos principalmente por un hueso meñique y unos pocos dientes encontrados en Siberia. Eran más un susurro genético que un premio gordo fósil. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras. Sus muelas eran enormes. Es decir, ese diente no cabe en un cráneo humano normal, masivo. Algunos investigadores incluso han sugerido que tenían un cuerpo más grande que tanto los neandertales como los sapiens, posiblemente gigantes literales en comparación con nosotros. Mientras tanto, el caos climático estaba haciendo la vida miserable. La era de hielo oscilaba entre fases glaciales e interglaciales como un anillo de humor en avance rápido. Los bosques se convertían en tundras, los ríos se congelaban por completo y los animales de presa seguían migrando justo fuera de alcance. ¿Sabes lo que eso provoca? Obliga a las especies humanas a ocupar los mismos espacios, normalmente cuevas, porque nada dice diversión como compartir refugio con tu rival evolutivo. La competencia se volvió brutal. La presa era escasa.
Los territorios se superponían, y cuando se acaba la comida, los humanos tienden a hacer lo que mejor saben hacer: ser creativos, volverse violentos o empezar a mirarse unos a otros como filetes andantes. Así que, para cuando estos tres homínidos ya estaban codeándose y tal vez rompiéndose la cabeza, era una olla de presión prehistórica. Los neandertales intentaban aferrarse a su territorio. Los Homo sapiens se expandían como un mal compañero de piso, y los gigantes, fueran quienes fueran, parecían haber dejado un rastro de huesos rotos, extremidades mordidas y posiblemente el primer misterio de asesinato documentado entre especies. Se puede aprender mucho de un montón de huesos: la edad, la dieta, las enfermedades, cuántas veces alguien se golpeó el dedo del pie, y a veces si terminaron en el menú de alguien más. Y cuando se trata de los neandertales, el registro fósil es básicamente un largo episodio de CSI del Pleistoceno. Porque, esparcidos por toda Europa, en cuevas oscuras y antiguos sitios de caza, hay huesos que cuentan una historia inquietantemente consistente. Alguien estaba descuartizando neandertales como si fueran parte del menú. Empecemos en Francia, porque incluso el canibalismo prehistórico suena más elegante en francés. En un sitio llamado Moulin-la-Gurcie, los paleoantropólogos descubrieron 6 individuos neandertales que tuvieron un final muy desafortunado hace unos 100.000 años. Sus huesos estaban quebrados, cortados y quemados de maneras que gritan despiece. Había marcas de corte en las articulaciones, cráneos abiertos como cocos y fémures partidos para extraer la médula. Esto no fue una pelea rápida ni un funeral simbólico. Esto fue procesamiento, de la misma manera en que trataban a los animales cazados encontrados en el mismo sitio. En España, la cueva de El Sidrón nos dio otro capítulo macabro. Aquí, los restos de al menos 12 neandertales, incluidos niños, mostraban signos de haber sido canibalizados por otros neandertales. Marcas de cuchillo, huesos destrozados y huesos que parecían haber sido mordidos. El equipo incluso encontró evidencia de extracción de cerebros. Así que, uff. Pero antes de pintar a los neandertales como Hannibal Lecters prehistóricos, pongamos algo de contexto. Estos eventos pudieron haber ocurrido durante periodos de estrés ambiental extremo, inviernos duros, hambruna e incluso posiblemente aislamiento. En otras palabras, podría haber sido menos por antojo y más por desesperación. Algunos antropólogos argumentan que fue canibalismo nutricional. Macabro, sí, pero no malévolo. Es un poco como cuando el avión de los Andes se estrelló y los sobrevivientes comieron a sus compañeros, solo que esta vez fue en una cueva de la era de hielo en lugar de una montaña nevada. Ahora es cuando la cosa se pone interesante. Algunos de estos huesos de Neandertal descuartizados muestran señales de haber sido trabajados con herramientas típicamente asociadas a otras especies de homínido. En Marillac, Francia, la evidencia fósil sugiere que alguien con un conjunto de herramientas líticas diferente, tal vez un Homo sapiens temprano u otro humano arcaico, participó en el banquete neandertal. Los cortes son precisos, casi como si fueran de alguien experimentado, y el estilo no coincide del todo con los patrones de despiece neandertales observados en otros lugares, así que nos quedan dos opciones igual de inquietantes. O bien los neandertales se atacaban entre sí en un canibalismo impulsado por la supervivencia, o alguien más, otra especie humana, los cazaba y se los comía activamente. También está el tema del fuego. Marcas de quemaduras en algunos huesos sugieren que fueron asados. No son quemaduras accidentales, sino un uso controlado del fuego. Así es, alguien estaba cocinando neandertales. Estamos hablando de un comportamiento tipo vamos a cenar en toda regla. Si esto era por sustento, por ritual o una combinación de ambos, aún está en debate. Pero el hecho de que haya ocurrido más de una vez, en varios lugares, prácticamente descarta la defensa de que fue un incidente aislado. Y para añadir un poco más de misterio, recordemos que el canibalismo no era precisamente raro en el mundo de los homínidos.
En yacimientos tempranos de Homo erectus en África se han encontrado señales similares: fractura de huesos, despiece, incluso niños canibalizados. Es como si todo nuestro árbol evolutivo tuviera una mancha oscura recurrente. Si la comida escasea, la cena se vuelve un poco familiar. La gran pregunta, sin embargo, es ¿quién se comía a quién? ¿Eran estos neandertales que se volvían unos contra otros? ¿O era otro grupo, posiblemente más grande, más fuerte y menos sentimental, el que hacía el despiece? Así que hablemos de los gigantes. No, no ogros de cuentos con garrotes y gusto por los niños, aunque, sinceramente, la evidencia fósil no descarta del todo esa posibilidad. Estamos hablando de humanos reales de verdad, de carne y hueso. Humanos arcaicos que no solo eran de huesos grandes, estaban construidos como tanques. Y algunos de ellos podrían haber tenido muslos de neandertal en la mesa de la cena. Primero, el Homo heidelbergensis. Este tipo no recibe tanta atención como los neandertales y los Homo sapiens, pero es como el abuelo corpulento de ambos. Vagando por Europa y África entre hace 600.000 y 200.000 años, era enorme. Más grande que los humanos modernos y en muchos casos más alto que los neandertales. Las estimaciones sugieren que algunos machos medían bastante más de 1,80 m, con cuerpos anchos y huesos gruesos en las extremidades, hechos para soportar un castigo físico serio. Imagina a un jugador de rugby mezclado con un superviviente. Estas personas tenían cráneos robustos con marcadas crestas supraorbitales y mandíbulas grandes y cuadradas. Sus cerebros eran casi tan grandes como los nuestros, pero sus rostros parecían esculpidos en granito. Usaban lanzas, cazaban animales grandes y claramente no eran aprensivos. Algunos paleoantropólogos piensan que las poblaciones tardías de H. heidelbergensis podrían haberse cruzado con los neandertales. Y digamos que probablemente no terminó en una parrillada amistosa. Luego están los denisovanos. Quizá los conozcas como los primos tímidos de las montañas de Altai que nos dejaron ADN, pero casi ningún hueso. Pero los pocos fósiles que sí tenemos son ridículos. O sea, ¿qué es siquiera ese molar ridículo? Un diente de la cueva de Denisova es tan grande que algunos investigadores inicialmente pensaron que pertenecía a un oso de las cavernas. No, solo un humano. Un poco. Los huesos denisovanos sugieren una constitución robusta, posiblemente incluso más grande que la de los neandertales. El tipo de personas que no pedirían direcciones, simplemente forjarían su propio camino helado a través de Siberia. No sabemos exactamente cómo lucían los denisovanos, pero su ADN está repartido entre los melanesios modernos, los aborígenes australianos y algunas poblaciones de Asia Oriental, lo que implica que se movieron bastante. Y si las estimaciones de tamaño basadas en la estructura ósea y dental son correctas, no eran personas con las que quisieras encontrarte en una cueva oscura mientras sostienes un palo. Ahora las cosas se ponen más extrañas con la gente de la cueva del Ciervo Rojo, hallada en China y que data de hace apenas 14.000 años. Sus cráneos son una extraña mezcla de rasgos primitivos y modernos. Tenían huesos gruesos, arcos superciliares prominentes y características sorprendentemente arcaicas para una fecha tan reciente. Algunos sugieren que eran una población relicta de humanos arcaicos. Otros piensan que podrían haberse cruzado con los denisovanos. De cualquier manera, se parecían más a los primeros Homo que al humano promedio de la edad de hielo. Y luego llegamos al hombre dragón. Sí, ese es un apodo real que los científicos le dieron a un cráneo encontrado en Harbin, China. Técnicamente llamado Homo longshi, este cráneo es enorme. La caja craneal es más grande que la nuestra, la cara es más plana que la de un neandertal y la mandíbula está construida como una pala. El hombre dragón podría representar una especie completamente nueva, y si su cuerpo coincidía con su cabeza, estaríamos hablando de un humano realmente intimidante. Entonces, ¿podrían estos gigantes haber sido los responsables del canibalismo neandertal? Bueno, las líneas de tiempo en su mayoría se superponen. El Homo heidelbergensis de supervivencia tardía, o híbridos arcaicos,
podrían haber compartido territorio con los neandertales en Europa. Probablemente los denisovanos interactuaron con ellos en Asia Central y Oriental, y algunos de los fósiles de homínidos más grandes aparecen en regiones donde se han encontrado restos de neandertales sospechosamente mordidos. Pero esto no es solo chisme fósil, también hay mito. A lo largo de Europa y Asia, persisten historias sobre gigantes caníbales, ogros en cuevas, devoradores de hombres en las montañas, seres antiguos que vivieron antes que los humanos modernos. Es tentador descartar eso como simple folclore, pero esas historias empezaron en algún lugar. Quizás, solo quizás, sean ecos lejanos de una época en la que humanos más grandes realmente caminaron por la tierra, y cuando ser más pequeño y lento significaba terminar en el guiso de alguien más. Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si varias especies humanas intentaran compartir un continente sin Wi-Fi, inodoros ni tratados de paz, bueno, aquí tienes la respuesta. Violencia, canibalismo y una extinción a cámara lenta que probablemente no se sintió tan lenta en ese momento. Hace unos 50.000 años, los Homo sapiens se estaban moviendo hacia Europa como si fueran los dueños del lugar. Los neandertales habían estado allí durante más de 200.000 años, relajándose en cuevas, cazando renos y de vez en cuando comiéndose entre ellos durante los inviernos duros. Pero cuando nosotros llegamos con nuestras armas arrojadizas, nuestro arte, nuestro comercio a larga distancia y probablemente algunas canciones muy molestas, no solo trajimos cultura, trajimos competencia. Y dejemos algo claro, esto no era una situación amistosa de compañeros de piso. El registro arqueológico no muestra mucha evidencia de coexistencia pacífica. De hecho, es más parecido a una guerra de territorios lenta y brutal. Y es totalmente posible que la caza no se tratara solo de ciervos y bisontes. A veces, la presa tenía un arco superciliar, hablemos de heridas. Varios esqueletos de neandertales muestran signos de traumatismos que parecen sospechosamente causados por armas. No solo accidentes de caza, sino golpes reales en la cabeza y el cuerpo que sugieren ataques deliberados. Un caso particularmente encantador. Un neandertal en la cueva de Shanidar, Irak, con una fractura de cráneo curada y señales de haber recibido cuidados de su grupo. Y luego otro esqueleto en el mismo sitio con una herida que parece una puñalada, de una lanza. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero también puede que no. Luego está la evidencia de las puntas de proyectil. Homo sapiens usaba armas de largo alcance. Atlatls para lanzar lanza. Quizás incluso arcos. Los neandertales no. Ellos cazaban de cerca y de manera personal, como los porteros de la edad de hielo. Así que si eres un neandertal enfrentándote a un escuadrón de francotiradores Homo sapiens a 10 metros de distancia, las cosas no pintan bien. Esa distancia nos daba una enorme ventaja táctica. Menos riesgo, más muertes. ¿Y si la presa era otro homínido? Bueno, la evolución no tiene reglas sobre el juego limpio. Algunos yacimientos incluso muestran señales de lo que podrían ser emboscadas. Un grupo de restos de neandertales encontrados juntos, descuartizados y quemados, con marcas de herramientas que no coinciden con las herramientas neandertales. Es especulativo, pero algunos investigadores han sugerido que estos podrían ser los restos de incursiones, ataques deliberados a grupos de neandertales por parte de humanos anatómicamente modernos u otros homínidos. Piensa en una guerra de guerrillas prehistórica, pero con lanzas y cuchillos de sílex. Ahora, añade a los gigantes, si humanos arcaicos más grandes, digamos los últimos rezagados de Homo heidelbergensis, o híbridos robustos de denisovanos, aún existían, el panorama se vuelve aún más complicado. Puede que no tuvieran la cantidad de individuos ni la tecnología que tenía Homo sapiens, pero si mides 2 metros y tienes el físico de un congelador, no necesitas delicadeza. Una sola emboscada de un denisovano podría haber acabado con un pequeño grupo familiar de neandertales sin mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Acaso Homo sapiens cazó a los neandertales hasta llevarlos a la extinción?
¿O fue más bien una presión ecológica, superándolos en la competencia por los recursos hasta que poco a poco desaparecieron? ¿O hubo humanos arcaicos más grandes y brutales que también influyeron literalmente devorando a la competencia? La respuesta probablemente sea sí a todo. No fue un solo evento. Fue una muerte por 1000 cortes. El cambio climático redujo su hábitat. Homo sapiens redujo sus fuentes de alimento. Y ahora parece que otros homínidos literalmente les exprimieron los cráneos para sacarles el cerebro. Bien, así que los huesos nos hablan de sangre, fuego y canibalismo. Pero ¿qué hay de lo que los huesos no nos cuentan? Como, ¿qué sucedía realmente entre especies cuando nadie estaba ocupado apuñalando o asando al otro? Ahí es donde aparece el ADN para susurrar, oye, resulta que tienes algo de neandertal en ti. Y así las cosas se vuelven mucho más complicadas. Los humanos modernos fuera de África tienen entre un 1 y un 4% de neandertal, ADN. En algunas poblaciones, como los melanesios y los aborígenes australianos, también hay una porción considerable de ADN denisovano, hasta un 5% en algunos casos. Así pues, está claro que no todos estos encuentros fueron fatales. Algunos de ellos terminaron en lo que llamaremos contacto cercano. Aparentemente, la supervivencia del más apto a veces significaba la supervivencia de las decisiones de apareamiento más extrañas. Pero aquí está el giro. El ADN no muestra evidencia de canibalismo directamente. No transmites marcas de mordidas en tu genoma. Lo que sí puede hacer es mostrar el flujo genético. Cuando una especie se cruza con otra, deja una huella rastreable en sus descendientes. Y eso significa que podemos usar el ADN para rastrear dónde, cuándo y cómo estos homínidos se encontraron entre sí. Por ejemplo, los datos genéticos sugieren que Homo sapiens y los neandertales se cruzaron varias veces en varias regiones a lo largo de miles de años. No fue una aventura de una sola noche. Fue más bien una relación intermitente, con un toque ocasional de asesinato. Los denisovanos, lo mismo. No solo se cruzaron con Homo sapiens, también se cruzaron con los neandertales. Así es, todos se estaban relacionando con todos, como la peor reunión familiar de la historia. Ahora, hay señales genéticas que apuntan a interacciones más oscuras. Algunos genes neandertales en los EE-U están asociados con respuestas inmunitarias, tono de piel y almacenamiento de grasa, lo cual tiene sentido considerando que eran especialistas en la era del hielo. Pero otros grupos de genes neandertales están notablemente ausentes en los humanos modernos. Este efecto de desierto genético implica que esos genes eran desventajosos o portaban rasgos de comportamiento que la selección natural quiso eliminar. Algunos investigadores incluso han sugerido que ciertos genes de desarrollo cerebral neandertal no pasaron el corte en Homo sapiens, lo que podría insinuar una cognición diferente, o sí, incluso diferentes niveles de agresión o comportamiento social. Y luego está la enfermedad. Resulta que toda esa mezcla entre especies pudo haber tenido una desventaja biológica. Nuevas enfermedades, al igual que en los eventos de colonización en la historia reciente, el mestizaje y el contacto cercano, pudieron haber introducido patógenos devastadores para el sistema inmunológico. Imagina contraer el equivalente prehistórico de la gripe de un denisovano y de repente toda tu clan de la cueva cae enfermo. Algunos incluso han especulado que el intercambio de patógenos pudo haber jugado un papel en la extinción de los neandertales. Pero no olvidemos lo que el ADN no muestra. No nos dice quién mató a quién. No muestra el día en que alguien fue emboscado por un grupo de sapiens enfadados. No puede confirmar si el hueso con marcas de corte fue resultado de la inanición o de un ritual, o una tarde realmente desastrosa. Y definitivamente no responde si un humano arcaico gigante acabó con un grupo de neandertales solo para comerse un poco de tuétano de fémur. Aún así, la genética ha ayudado a aclarar una cosa: no estábamos solos. Homo sapiens era solo un hilo en una red desordenada y enmarañada de especies de homínido,
El hecho de que llevemos fragmentos de su ADN, no solo de neandertales y denisovanos, sino posiblemente incluso de una población fantasma desconocida, significa que no solo competimos con ellos, sino que nos mezclamos con ellos, y tal vez a veces también los comimos. Los humanos prehistóricos no eran monstruos, simplemente eran humanos. Y ser humano siempre ha incluido un amplio espectro de comportamientos. Llorábamos a nuestros muertos, pintábamos las paredes de las cuevas, hacíamos música. Y sí, a veces mirábamos a otro homínido y pensábamos, ¿sabes qué? Ese fémur se ve bastante tierno. No es el legado más reconfortante, pero es nuestro. Y tal vez la razón por la que lo recordamos en mitos y susurros es porque, en el fondo, lo sabemos. La línea entre nosotros y ellos siempre fue un poco borrosa, y a veces inquietantemente comestible.